Mi suegra regalaba iPads y conocía a casi todos sus nietos, pero cuando le tocó el turno a mi hija, le dio una pesada bolsa de basura negra llena de basura de verdad. Mientras mi hija la sostenía con cara de confusión, mi suegra la agarró de la oreja y le preguntó, ¿qué miras, pequeña parásita? Saca la basura, para eso no sirves. Mientras mi hija forcejeaba para levantar la bolsa, se dio una patada en el corazón y se rió, perfecto. Ahora el cubo de basura se saca solo, lo que me ahorra la molestia de lidiar con esta carga inútil. Sus queridos nietos se reían a carcajadas y señalaban desde el sofá. La confronté y mi cuñada intervino, gritando, cállate la boca. Está aprendiendo a ser la decepción de la familia, algo que tus patéticos padres claramente no te enseñaron sobre cómo levantar basura. Me quedé allí en silencio y grabé todo discretamente, luego hice una llamada que los dejó en la ruina. Me llamo Natalie, tengo 34 años y soy madre de una hermosa hija, Violet, que acaba de cumplir 8. Esta historia trata sobre cómo mi monstruosa suegra, Patricia, y su igualmente vil hija, Jessica, aprendieron que meterse con la hija equivocada tiene consecuencias devastadoras. Para contextualizar, llevo 10 años casada con mi esposo Mark. Mark es el hijo menor de Patricia, y ella nunca ha sido como yo. Desde el primer día, me dejó claro que no era lo suficientemente bueno para su precioso hijo. Hace 9 comentarios sobre mi apariencia, mi cocina, mi crianza y, básicamente, cualquier cosa que se le ocurra. Mark, como el niño de mamá sin carácter que es, siempre le restaba importancia, o simplemente así es ella, cuando no lo dice en serio. Patricia tiene otros 4 nietos de su hijo mayor, David, y su esposa, Linda. Están Tyler, de 12 años, Madison, de 10, Connor, de 9, y Sofía, de 7. Estos niños son tratados como reyes. Patricia publica constantemente sobre ellos en redes sociales, les compra regalos caros, los lleva de vacaciones y, básicamente, venera el suelo que pisan. Por otro lado, los niños la tratan como si fuera invisible, en el mejor de los casos, y como una carga, en el peor. El favoritismo siempre era evidente, pero Mark me hacía sentir culpable cada vez que lo mencionaba. Estás siendo demasiado sensible, decía. Trata a todos los niños por igual. Era una completa tontería, pero intenté guardar la pieza por el bien de Violet. Pensé que mientras Violet no notara la diferencia, podría tolerar el comportamiento de Patricia. Pero Violet sí lo notó. Empezó a preguntarme por qué la abuela Patricia nunca quería pasar tiempo con ella, por qué no tenía la misma presencia que sus primos y por qué la abuela Patricia siempre parecía enfadada cuando estaba presente. Romperle el corazón a tu hijo al tener que explicarle que algunas personas son simplemente malas es una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. El incidente que lo cambió todo ocurrió en la fiesta anual de Navidad familiar de Patricia a principios de diciembre. Esto ni siquiera fue el día de Navidad. Ella organizó una celebración aparte solo para la familia de David y apenas nos invitó. Solíamos recibir una invitación de último minuto, claramente como una ocurrencia tardía. Este año no fue la excepción. Cuando llegamos a casa de Patricia, la sala ya estaba llena de David, Linda y sus hijos. La mesa de centro estaba llena de regalos bellamente envueltos, y Patricia interpretaba a la perfección el papel de la abuela del edificio. Llevaba un llamativo suéter rojo cubierto de lentejuelas y llevaba el pelo recogido con un elaborado peinado. Se notaba que llevaba semanas preparándose para este día. ¡Ay, mis preciosos bebés ya están aquí!, gritó al ver a los hijos de David, abrazándolos con exageración. La abuela les tiene preparadas sorpresas muy especiales hoy. Violet corrió hacia ella esperanzada, con los brazos extendidos para abrazarla. Patricia la miró con evidente disgusto y retrocedió. No me arrugues el suéter, Violet. Acababa de plancharlo. Se me partió el corazón al ver cómo se desmoronaba la cara de mi hija, pero lo peor estaba por venir. Patricia empezó a repartir regalos, y déjenme decirles que no eran pequeños regalos. Tyler recibió un iPad Pro nuevo con funda con teclado y un Apple Pencil. Madison recibió un set de arte completo que debió costar al menos $300, además de un hermoso abrigo de invierno nuevo. Connor recibió unos auriculares para jugar en varios videojuegos, junto con zapatillas de diseñador. Sofía recibió una tableta especial para niños, con aplicaciones educativas ya instaladas y un vestido precioso que parecía salido de una boutique de lujo. Todos los niños gritaron de alegría al abrir sus regalos, y Patricia también los acompañó con la emoción. Solo lo mejor para mis nietos especiales, repetía, mirándome fijamente. Violet se sentó tranquilamente en el suelo, observando a sus primos con sus juguetes nuevos. Pude ver el dolor en sus ojos, pero no dijo nada. Siempre ha sido una niña tan dulce y paciente, lo que hizo que lo que sucedió después fuera aún más desgarrador. Violeta, cariño, no te preocupes, dijo Patricia con una voz empalagosa. La abuela también tiene algo muy especial para ti. El rostro de Violet se iluminó de esperanza. Se puso de pie de un salto, casi dando saltos de emoción. ¿En serio, abuela? ¿Qué pasa? Violeta. Patricia desapareció en la cocina con una pesada bolsa de basura negra. No era una bolsa de regalo, ni un envoltorio, sino una bolsa de basura, literalmente, llena de basura de verdad. Podía ver pozos de café pegados por fuera, y desprendía un olor que me revolvió el estómago. Aquí tienes, cariño, dijo Patricia, ofreciéndole la bolsa a Violet. Esto es perfecto para ti. Violet tomó la bolsa con la confusión reflejada en su rostro.
Me miró, luego volvió a mirar la bolsa, y luego a sus primos, que la miraban con la boca abierta. ¿Qué? ¿Qué pasa, abuela?, preguntó Violet en voz baja. Fue entonces cuando Patricia la agarró de la oreja y la jaló hacia adelante. Mi hija gritó de dolor y yo empecé a moverme, pero lo que Patricia dijo a continuación me detuvo en seco. ¿Qué miras con la mirada, pequeño parásito? Saca la basura, para eso solo sirves. La habitación quedó en completo silencio, salvo por el suave gemido de Violet. David y Linda parecían sorprendidos, pero no dijeron nada. Jessica, que estaba recostada en el sofá mirando su teléfono, levantó la vista con interés, como si estuviera viendo un programa de televisión entretenido. Violet se esforzaba por levantar la pesada bolsa, sus bracitos temblaban por el peso. El olor era cada vez más fuerte y pude ver cómo se le formaban lágrimas en los ojos. Me miró con desesperación, y estaba a punto de intervenir cuando Patricia le dio una fuerte patada a Violet en la parte trasera de la pierna. Mi hija se tambaleó hacia adelante, casi dejando caer la bolsa. Patricia echó la cabeza hacia atrás y se fue de verdad, como si fuera lo más gracioso que había visto en su vida. Perfecto. Ahora la basura se saca sola, así que me ahorro la molestia de lidiar con esta carga inútil. Tyler, Madison, Connor y Sofía también se rieron, señalando a Violet mientras forcejeaba con la bolsa. Estos niños, a quienes vi crecer, a quienes les compré regalos de cumpleaños, a quienes cuidé cuando sus padres necesitaban ayuda, se reían a carcajadas de la humillación de mi hija. Mírala, rió Madison. De verdad creía que estaba recibiendo un regalo de verdad. Es tan estúpida, añadió Connor. ¿Por qué la abuela le daría algo bueno? Fue entonces cuando recuperé la voz. Patricia, ¿qué demonios te pasa? Es una niña. Patricia se giró para mirarme, con el rostro desencajado por la rabia. No te atrevas a levantarme la voz en mi propia casa. Esa mocosa necesita aprender su lugar en esta familia. Empecé a responder, pero Jessica se levantó de repente del sofá, con el teléfono todavía en la mano. Cállate. Me quedé allí, en silencio, atónito. Esta gente, la familia de mi esposo, acababa de llamar basura a mi hija de 8 años. La habían humillado delante de sus primos, la habían lastimado físicamente y ahora me atacaban por defenderla. Pero lo que no sabían es que, al parecer, llevo 12 años así. He trabajado con suficientes abogados como para saber que a veces hay que dejar que la gente se ahorque con su propia cuerda. Y justo ahora, Patricia y Jessica estaban haciendo exactamente eso. Saqué mi teléfono y fingí revisar un mensaje de texto. En realidad, estaba iniciando una grabación de voz. Ya había captado la agresión física y el abuso verbal de Patricia hacia Violet, pero quería asegurarme de captar todo lo demás que tenían que decir. ¿Sabes qué, Patricia?, dije con calma. Tienes toda la razón. Violet debería sacar la basura. Patricia sonrió triunfante, pensando que había ganado. Por fin has entrado en razón. Violet, dije con dulzura, baja esa bolsa, cariño. Mamá te ayudará a sacar la basura luego. Violet dejó la bolsa en el suelo, con lágrimas corriendo por su rostro. Se acercó a mí y la abracé, sin dejar de registrarlo todo. ¿Dónde está Mark?, pregunté. Creo que deberías ver qué regalo de Navidad le dio su madre a su hija. Mark ya lo sabe, dijo Patricia con una sonrisa burlona. Le dije que Violet recibiría algo especial este año, y pensó que sería educativo para ella. Se me heló la sangre. Mi marido sabía que algo se estaba tramando. Mantuve la voz firme. ¿Es cierto? ¿Así que planearon esto juntos? Patricia se rió. Mark sabe que su hija necesita aprender su lugar en esta familia. Por fin está empezando a entender lo que le he estado diciendo durante años. Ella no es mi nieta, Patricia Spat. Es tu error, y estoy harta de fingir lo contrario. Los hijos de David son mis verdaderos nietos. Esa cosa, señaló a Violet, es solo una carga que tengo que soportar. Jessica también estaba grabando todo esto en su teléfono, riéndose. Esto va directo a TikTok. El chico de la variedad recibe un baño de realidad de la abuela salvaje. Miré a mi alrededor. David y Linda seguían sentados, en shock, sin hacer nada. Los niños seguían riéndose. Mark no estaba por ningún lado, lo que probablemente significaba que estaba escondido en algún lugar, demasiado cobarde para enfrentarse a lo que había ayudado a orquestar. Bueno, dije, supongo que nos vamos ya. Gracias por la experiencia educativa. Tomé la mano de Violet y caminé hacia la puerta. Patricia nos siguió, aparentemente aún no había terminado su actuación. No te molestes en volver, gritó. Ya no finjo que me importa tu hijo bastardo. Patricia, dije en voz baja, mejor ten cuidado con lo que dices. Hay palabras que no se pueden retractar. Se rió. ¿Qué vas a hacer? ¿Demandarme? Soy una anciana que solo intentaba enseñarle modales a un niño malcriado. Le sonreí. Que tengas una feliz Navidad, Patricia. Espero que la disfrutes mientras puedas. El viaje a casa fue desgarrador. Violet lloró todo el camino, preguntándome una y otra vez por qué la abuela Patricia la odiaba tanto. Le expliqué que algunas personas son simplemente malas y que no era su culpa, pero pude ver que el daño ya estaba hecho. Mi pequeña, segura y feliz, estaba destrozada.
Cuando llegamos a casa, Mark ya estaba allí, sentado en el sofá viendo la tele como si nada. Levantó la vista cuando entramos y pude ver la culpa escrita en su rostro. ¿Qué tal la fiesta?, me preguntó cada semana. Lo miré fijamente. Cuéntame. Al parecer, participaste en la planificación del regalo especial de Violet. Tuvo la audacia de parecer confundido. ¿De qué hablas? De la bolsa de basura, Mark. La bolsa de basura que tu madre le regaló a nuestra hija por Navidad. La que le dio una patada a Violet por no poder levantarla. La que, al parecer, ayudaste a preparar. La cara de Mark palideció. Natalie, yo. Patricia dijo que le iba a regalar algo educativo a Violet. Pensé que se refería a libros o algo así. Nunca imaginé que haría algo así. ¿Pero sabías que planeaba algo diferente para Violet que para los demás niños? Dijo que Violet necesitaba aprender algunas lecciones sobre la gratitud. Pensé que tal vez le daría menos regalos o algo así, pero no. No. Hablaré con ella, dijo Mark en voz baja. Haré que se disculpe. No, Mark. No lo harás. Porque ya no quiero más con vosotros. Pasé el resto de la noche consolando a Violet y planeando mi siguiente paso. Subí la grabación a mi almacenamiento en la nube, hice copias de seguridad y empecé a buscar abogados de derecho familiar. También hice algo más que sería crucial más adelante. Empecé a documentarlo todo. A la mañana siguiente, llamé a mi amiga Jennifer, que trabaja en los servicios de protección infantil. No le pedí que abriera una investigación que hubiera sido inapropiada. En cambio, le pedí consejos sobre cómo documentar el abuso emocional y qué recursos había disponibles para niños traumatizados por familiares. Natalie, Jennifer me dijo, después de contarle lo sucedido, que lo que describes es definitivamente abuso emocional. Y físico también, si es que llegó a patear a Violet. Tienes que documentarlo todo y considerar presentar una denuncia. Lo grabé todo, dije. Patricia admite que no considera a Violet su nieta, la llama parásito y una carga inútil, y la agresión física. También tengo a Jessica llamando a Violet Garbage y diciendo que iba a subirse a TikTok. Dios mío, Jennifer respiró. Envíame una copia de esa grabación. Puede que no pueda actuar directamente, pero puedo orientar sobre los pasos a seguir. Mi siguiente llamada fue a mi abogada de divorcio, Rebecca Martínez. Contraté sus servicios hace 3 años cuando Mark y yo nos separamos brevemente debido a su problema con el juego. Ella conocía nuestra historia y estaba familiarizada con la dinámica familiar. Rebecca, necesito verte lo antes posible. Estoy solicitando el divorcio y necesito hablar sobre la custodia y las órdenes de protección. ¿Qué pasó, Natalie? Le conté la versión corta de Navidad en casa de Patricia. Al terminar, hubo una larga pausa. Natalie, necesito que vengas hoy. Lleva esa grabación a cualquier otra documentación que tengas. La destruiremos. Pasé la semana siguiente reuniendo pruebas. Imprimí años de publicaciones en redes sociales que mostraban el favoritismo de Patricia hacia los hijos de David y su total exclusión de Violet. Documenté cada comentario sarcástico, cada observación cruel, cada caso de trato diferenciado. También contacté a otros familiares que habían presenciado el comportamiento de Patricia a lo largo de los años. La hermana menor de Mark, Amy, siempre había sido comprensiva con Violet y conmigo. Vivía en otro estado y rara vez nos visitaba, pero cuando lo hacía, notaba los mismos patrones que yo he visto durante años. Natalie, he estado esperando a que alguien finalmente le plantara cara a mamá, dijo Amy cuando la llamé. La forma en que trata a Violet es repugnante. He intentado decir algo, pero solo me grita y dice que no es asunto mío. ¿Estarías dispuesto a dar una declaración sobre lo que has observado? Por supuesto. Haré lo que necesites. También contacté con la maestra de Violet, la señora Rodríguez, quien había notado cambios en el comportamiento de Violet durante el último año. Violet se había vuelto más retraída, había empezado a sentir ansiedad por las reuniones familiares y había mencionado que sentía que no pertenecía a la familia de su padre. Violet es una niña tan dulce e inteligente, dijo la señora Rodríguez. Me rompe el corazón saber que la han tratado así. Les proporcionaré toda la documentación que necesiten sobre el impacto que esto ha tenido en su bienestar emocional. Pero mi jugada maestra fue lo que hice con la amenaza de Jessica de publicar el video en TikTok. Le pedí a mi primo, que es experto en tecnología, que supervisara las cuentas públicas de Jessica en redes sociales. Efectivamente, una semana después del incidente, Jessica publicó un video muy editado con un pie de foto, cuando los niños malcriados reciben un baño de realidad de la abuela salvaje, emoji de carita feliz, #trauma familiar, #niños hoy en día, #abuela salvaje. El video mostraba a Patricia dándole la bolsa de basura a Violet y la reacción confusa de Violet, pero eliminaba todo el abuso verbal y la violencia física. Fue editado para que pareciera que Patricia solo estaba gastando una broma, con emojis de risa y llanto, y audio popular superpuesto para hacerlo gracioso. El video se volvió viral. En 24 horas, tenía más de 100.000 visualizaciones y cientos de comentarios. A la mayoría le pareció divertidísimo, con comentarios como, la abuela es una leyenda. Y, por fin, alguien que pone a los niños malcriados en su lugar. Pero algunos no se reían. Algunos comentaristas señalaron que la niña parecía realmente molesta y confundida, y que esto parecía cruel en lugar de gracioso.
Jessica respondió a estos comentarios con más contundencia, publicando videos explicando que Bayelit era una niña malcriada que necesitaba aprender a hacer su lugar. Fue entonces cuando tomé la iniciativa. Creé mi propia cuenta de TikTok y publiqué la grabación completa y sin editar del incidente. Incluí el abuso verbal de Patricia, la agresión física, su admisión de que no consideraba a Bayelit su nieta y el comentario basura de Jessica. También incluí capturas de pantalla del video original de Jessica en sus comentarios posteriores. Mi descripción decía, esto es lo que realmente sucedió. Esta es mi hija de 8 años, siendo abusada emocional y físicamente por su abuela, y luego su tía se burló de ella en línea. La broma consistía en darle una bolsa de basura de verdad mientras otros nietos recibían iPads y regalos caros. Decidiste que era gracioso. Etiqueté la cuenta de Jessica y usé los mismos hashtags que ella. También etiqueté varias cuentas importantes dedicadas a la defensa de la infancia y a cuestiones familiares. La respuesta fue significativa y creciente. En la primera semana, mi video se había compartido miles de veces. La gente estaba indignada. La sección de comentarios se llenó de apoyo a Bayelit y de críticas a Patricia y Jessica. Durante los meses siguientes, varios medios de comunicación recogieron la noticia. Las estaciones de noticias locales comenzaron a contactarme para entrevistas. Los grupos de defensa de los derechos de los niños comenzaron a compartir el video. La empleadora de Patricia, quien trabajaba a tiempo parcial en una guardería local, vio el video y la suspendió inmediatamente a la espera de una investigación. La empresa para la que trabajaba Jessica, una empresa de marketing que se enorgullecía de sus valores progresistas, fue etiquetada repetidamente en los comentarios por los espectadores. Tras una revisión exhaustiva que duró varias semanas, la despidieron y emitieron un comunicado en el que declaraban que no toleraban a los empleados que promovieran el abuso infantil en redes sociales. El video finalmente alcanzó más de 500.000 visualizaciones en todas las plataformas a lo largo de varios meses. Patricia y Jessica estaban siendo reconocidas públicamente, acosadas en línea y enfrentando graves consecuencias profesionales. Pero yo no había terminado. Lo que mucha gente no sabía era que llevaba años construyendo un caso contra Patricia. El incidente de Navidad era la última prueba que necesitaba. Había estado documentándolo todo desde que Bayelit tenía 3 años, cuando Patricia empezó a mostrar un claro favoritismo hacia los hijos de David. Tenía capturas de pantalla de publicaciones de Facebook donde Patricia hablaba con entusiasmo de los partidos de fútbol de Callum, los recitales de baile de Madison, los logros escolares de Connor y los proyectos de arte de Sofía, sin mencionar jamás los logros de Bayelit. Tenía mensajes de cumpleaños seguros para todos los nietos, mensajes elaborados y emotivos para los hijos de David, y nada para Bayelit. Ni siquiera un simple comentario de feliz cumpleaños. Había documentado los regalos de Navidad y cumpleaños a lo largo de los años. Los hijos de David recibieron aparatos electrónicos caros, ropa de diseñador, juguetes educativos y experiencias como membresías de Zoom y clases de arte. Bayelit recibió baratijas de tiendas de todo a $1, si es que recibió algo. El año pasado, Patricia le regaló a Callum un juego de Lego de $200 para su cumpleaños, mientras que Bayelit recibió un libro para colorear usado con la mitad de las páginas ya coloreadas. Había guardado registros de reuniones familiares donde Patricia se tomaba docenas de fotos con los hijos de David, publicándolas con subtítulos como Mis queridos nietos y la bendición de ser su abuela. A Bayelit la excluían sistemáticamente de estas fotos, y cuando aparecía en fotos de grupo, Patricia la recortaba antes de publicarlas en línea. La evidencia más perjudicial fue una serie de mensajes de texto entre Patricia y Jessica que descubrí en el teléfono de Mark. Lo habían incluido en un chat grupal donde hablaban constantemente de su desprecio por Bayelit y por mí. Algunos mensajes eran absolutamente repugnantes. Esa mocosa me estaba preguntando por su regalo de Navidad otra vez. Le había escrito Patricia en noviembre. Le dije que las chicas buenas reciben regalos, pero no entendió la indirecta. Jessica respondió, quizás deberíamos regalarle un espejo para Navidad para que vea cómo se ve la decepción. Patricia respondió, tengo una idea mejor. Algo que le enseñará exactamente cuánto vale para esta familia. Había docenas de mensajes así desde hace años. Llamaron a Bayelit el error. La carga de Natalie y cosas peores. Hablaron de estrategias para que Bayelit se sintiera excluida e indeseada. Incluso planearon actividades específicamente para dejarla fuera, como llevar a los hijos de David a Disney World en un viaje solo para nietos que, por alguna razón, no incluía a Bayelit. El descubrimiento más impactante fue que Mark había estado participando activamente en estas conversaciones. Coincidió con la evaluación que tenían de Bayelit, se quejó de tener que pagar por sus actividades e incluso sugirió maneras de hacerla sentir más excluida de los eventos familiares. Quizás si Bayelit se da cuenta de que no forma parte de esta familia, Natalie dejará de presionar para que la inviten, había escrito Mark en un mensaje. Patricia había respondido, ese es el objetivo. Espero que dejen de venir por completo. Estos mensajes demuestran que el incidente navideño no fue un arrebato espontáneo ni una broma que salió mal. Fue la culminación de años de abuso psicológico planificado, diseñado para que Bayelit se sintiera indeseada y excluida de su propia familia. También había estado recopilando pruebas del comportamiento de Patricia con los hijos de otras personas. Era voluntaria en la guardería y había sido denunciada en múltiples ocasiones por comportamiento inapropiado con niños que no le gustaban. Los padres se habían quejado de que mostraba un claro favoritismo, ignoraba las necesidades de ciertos niños y hacía comentarios crueles sobre su apariencia o habilidades.
La señora Thompson le dijo a mi hija que era demasiado fea para participar en el espectáculo navideño, según escribió un padre en una queja a la directora de la guardería. Decía que solo las niñas guapas debían estar en el escenario. Otro padre informó que la señora Thompson se negó a ayudar a mi hijo con su proyecto de manualidades porque decía que era demasiado tonto para seguir instrucciones sencillas. Solo tiene 4 años. La directora de la guardería había documentado estos incidentes, pero no había tomado medidas serias, probablemente porque Patricia era voluntaria desde hacía mucho tiempo y su hijo David formaba parte de la junta directiva del centro. Las quejas quedaron enterradas en archivos personales que solo salieron a la luz después del arresto de Patricia. También descubrí que Patricia había estado difundiendo mentiras sobre Bayelit entre su familia y su círculo social. Les decía que Bayelit tenía retraso en el desarrollo, problemas de conducta y que probablemente no era hija biológica de Mark. Había estado dañando las relaciones y aislando a Bayelit de posibles fuentes de apoyo durante años. Siempre me pregunté por qué Patricia nunca llevaba a Bayelit a las reuniones familiares, me contó Carol, la tía de Mark, durante una llamada telefónica. Me dijo que Bayelit tenía graves problemas de conducta y que no podía estar con otros niños sin peligro. No tenía ni idea de que mentía. Patricia había sido tan sistemática en su campaña contra Bayelit que incluso familiares bien intencionados habían sido engañados al creer que algo andaba mal con mi hija. Habían evitado incluir a Bayelit en actividades, fiestas de cumpleaños y eventos familiares porque creían las mentiras de Patricia sobre su comportamiento. La evaluación psicológica ordenada como parte del proceso de custodia reveló la magnitud del daño causado por Patricia. Bayelit mostraba signos de un trauma complejo, como ansiedad, depresión y retrasos en el desarrollo causados por estrés crónico. El psicólogo observó que Bayelit presentaba los síntomas típicos de una niña que había sido sistemáticamente rechazada y maltratada emocionalmente por su cuidador. Bayelit exhibe hipervigilancia ante figuras de autoridad, en particular mujeres mayores, escribió la psicóloga en su informe. Muestra signos de indefensión aprendida y ha internalizado mensajes negativos sobre su valor. Estos patrones son consistentes con el abuso emocional y la manipulación psicológica a largo plazo. El informe también señalaba que Bayelit había desarrollado mecanismos de afrontamiento que resultaban desgarradores de leer. Había aprendido a hacerse invisible durante las reuniones familiares, a no pedir nada y a aceptar cualquier muestra de atención que recibiera sin quejarse. La habían condicionado a creer que el amor era condicional y que no merecía el mismo trato que sus primos. Bayelit ha aprendido a minimizar sus propias necesidades y emociones como mecanismo de supervivencia, continuó el informe. Le han enseñado que expresar decepción o sentirse herida resulta en rechazo y castigo. Esto ha afectado su desarrollo emocional y requerirá terapia intensiva para abordarlo. La evaluación de custodia fue igualmente condenatoria para Mark. El evaluador designado por el tribunal señaló que Mark no había protegido a Bayelit del abuso, había participado activamente en excluirla de las actividades familiares y había priorizado su relación con su madre sobre el bienestar de su hija. El señor Thompson demostró un patrón de negligencia emocional y ceguera deliberada ante el sufrimiento de su hija, escribió el evaluador. Estaba al tanto del trato diferenciado que recibía Bayelit, pero optó por minimizarlo y restarle importancia en lugar de defender a su hija. Su participación en mensajes grupales donde se burlaban de Bayelit demuestra una falla fundamental en su rol de padre protector. El evaluador también señaló que Mark había mentido repetidamente durante el proceso de evaluación, alegando que desconocía el comportamiento de su madre a pesar de la clara evidencia de lo contrario. Había intentado culparme por reaccionar exageradamente y alejar a Bayelit de su familia, sin mostrar ninguna comprensión de su propio papel en el abuso. Mientras tanto, la atención mediática seguía creciendo. La historia había sido retomada por los medios nacionales, y yo estaba recibiendo solicitudes de entrevistas de las principales cadenas de televisión. Las organizaciones de defensa de los derechos de los niños utilizaron la historia de Bayelit para concienciar sobre el abuso emocional y la disfunción familiar. Este caso ilustra a la perfección cómo el abuso emocional puede ser tan dañino como el abuso físico, afirmó la doctora Michelle Roberts, psicóloga infantil que había estado siguiendo el caso. Lo que lo hace particularmente trágico es que este abuso fue sistemático e involucró a varios miembros de la familia que colaboraron para aislar y deshumanizar a un niño. La historia también generó debate sobre la responsabilidad en las redes sociales y la ética de publicar contenido que involucra a menores. El video original de TikTok de Jessica fue eliminado de la plataforma, pero no antes de que se compartiera miles de veces y generara millones de visualizaciones. La plataforma recibió críticas por permitir que contenido que ridiculizaba el abuso infantil se viralizara. Este caso pone de relieve la necesidad de una mejor moderación de contenido y educación para los usuarios, declaró un portavoz de TikTok. Hemos actualizado nuestras normas comunitarias para prohibir de forma más clara el contenido que se burla o trivializa el abuso infantil, incluso si se presenta con humor. La reacción del público fue abrumadoramente de apoyo para Bayelit y para mí, pero también hubo algunas reacciones inquietantes. Algunos defendieron las acciones de Patricia, alegando que los niños de hoy eran demasiado blandos y necesitaban mano dura. Otros me criticaron por airear asuntos familiares en público y sugirieron que debería haber manejado la situación en privado. Estos guerreros del teclado nunca han vivido el abuso familiar sistemático, le dije a un periodista durante una entrevista. No entienden que las conversaciones privadas y las reuniones familiares no funcionan cuando se trata con personas que, en esencia, no consideran a su hijo digno de la más mínima decencia humana. Las respuestas más indignantes vinieron de quienes sugirieron que Bayelit debió haber hecho algo para merecer el trato que recibió.
Los niños no son señalados sin motivo, escribió un comentarista. Probablemente haya más en esta historia. Estos comentarios reflejaban una preocupante tendencia a culpar a los niños por el abuso de adultos, y me motivaron a denunciar con más contundencia la realidad de la disfunción familiar y el abuso emocional. También envié la grabación a la policía, presentando cargos por agresión y poner en peligro a un menor. La fiscalía tardó varias semanas en revisar el caso, pero las claras pruebas de abuso y la creciente atención pública la convencieron de presentar cargos. Patricia fue arrestada en su domicilio 3 meses después del incidente. Los medios locales cubrieron su arresto, mostrándola negando los cargos y alegando que la perseguían por intentar enseñarle buenos modales a una niña. La guardería la despidió inmediatamente y emitió un comunicado sobre su política de tolerancia cero ante el abuso infantil. Jessica fue arrestada 2 semanas después en su apartamento. Desde que perdió su trabajo, se había visto cada vez más aislada, trabajando en empleos y evitando lugares públicos donde la gente pudiera reconocerla por el video viral. El proceso legal tardó más de 1 año. Patricia fue acusada de agresión, poner en peligro a un menor y acoso. Jessica fue acusada de acoso y ciberacoso. Ambas enfrentaban multas considerables y posible pena de cárcel. Pero los cargos penales fueron solo el comienzo. También presenté una demanda civil contra Patricia y Jessica por causar intencionalmente angustia emocional, solicitando una indemnización por violencia sufrida, además de daños punitivos. La batalla por la custodia con Mark duró 8 meses y fue emocionalmente agotadora. El trato que su familia daba a las personas violentas estaba tan bien documentado y su incapacidad para protegerla era tan evidente que el juez me otorgó la custodia principal con visitas supervisadas para Mark. El juez también emitió una orden de protección que impedía a Patricia y Jessica tener contacto con personas violentas. Mark intentó alegar que no había comprendido del todo lo que su madre planeaba, pero la grabación y los mensajes de texto demostraban que sabía que se había planeado algo educativo específicamente para niños violentos. El juez determinó que no haber investigado más ni haber protegido a su hija constituyó una grave falta a sus deberes parentales. Señor Thompson, el juez declaró durante una audiencia que usted sabía que su madre estaba planeando algo educativo específicamente para su hija, diferente de lo que recibían sus otros nietos. No investigó más ni tomó medidas para proteger a su hija. Sus mensajes de texto demuestran que estuvo de acuerdo con las descripciones de la situación de su hija como una carga. Esto representa un incumplimiento fundamental de su deber como padre de proteger a su hija de cualquier daño. A Mark se le ordenó pagar una cuantiosa manutención infantil y cubrir toda la violencia sufrida allí, ya que también se le exigía asistir a clases de crianza y a terapia de apoyo antes de cualquier posibilidad de visita sin supervisión. David y Linda intentaron distanciarse de la situación, alegando que solo eran espectadores inocentes, pero su silencio durante el incidente y la participación de sus hijos en la humillación de Bayelit no pasaron desapercibidos. La familia estaba completamente dividida. Amy y algunos otros familiares nos apoyaban a Bayelit y a mí, mientras que el resto se aliaba con Patricia. El juicio penal se celebró 14 meses después del incidente y atrajo una gran atención de los medios locales. El video había sido visto por millones de personas y el caso se convirtió en un símbolo de maltrato infantil y disfunción familiar. El abogado de Patricia intentó argumentar que ella era solo una abuela que intentaba inculcar disciplina, pero las pruebas eran abrumadoras. La fiscalía reprodujo la grabación en el tribunal y se podía oír a los invitados desde la galería cuando la voz de Patricia se escuchó por los altavoces llamando a Violeta una pequeña parásita y una carga inútil. Cuando se escuchó la escena donde pateaba a Violeta, varios miembros del jurado se encogieron visiblemente. El juicio de Jessica fue aún más perjudicial. La fiscalía mostró sus videos de TikTok, en los que se veía cómo había editado deliberadamente las imágenes para que el abuso pareciera una broma inocente. También mostraron sus comentarios posteriores, donde insistió en llamar a Bayelit niña malcriada, y afirmó que necesitaba aprender a reconocer su lugar. Ambas mujeres fueron declaradas culpables de todos los cargos. Patricia fue sentenciada a 6 meses de cárcel y 2 años de libertad condicional, además de servicio comunitario y clases de manejo de la ira. Jessica recibió 3 meses de cárcel y 18 meses de libertad condicional, además de vigilancia obligatoria de redes sociales. La demanda civil se resolvió extrajudicialmente. El seguro de vivienda de Patricia se negó inicialmente a cubrir la reclamación, argumentando que su póliza había descubierto abuso intencional. Sin embargo, tras meses de litigios y publicidad negativa, llegaron a un acuerdo que cubría los gastos de la terapia de Bayelit y le proporcionaba una importante fuente de diversión para su futura educación. Sin embargo, el dinero no era lo importante. La cuestión era que Bayelit finalmente obtuvo justicia y que Patricia y Jessica enfrentaron consecuencias reales por sus actos. Pero quizás la parte más satisfactoria de todo el calvario fue ver cómo se desmoronaba la reputación de Patricia. Siempre se había enorgullecido de ser la matriarca de la familia, la querida abuela que no podía hacer nada malo. Ahora era conocida en toda nuestra comunidad como la mujer que maltrataba a su nieta y la llamaba basura. La guardería donde trabajaba tuvo que lidiar con manifestantes que exigían respuestas sobre sus prácticas de contratación. Varios padres sacaron a sus hijos del programa. La iglesia de Patricia le pidió que renunciara a sus puestos de voluntaria. Incluso el supermercado donde compró durante décadas comenzó a tratarla con evidente desdén. La carrera de Jessica en marketing quedó completamente destruida. En una industria que valora la imagen y la reputación por encima de todo, ser conocida como la mujer que se burlaba del abuso infantil en línea era una sentencia de muerte. Terminó mudándose a otro estado, pero Internet nunca olvida.
Cada vez que solicitaba un empleo, los empleadores buscaban su nombre en Google y encontraban los videos. Mark intentó reconstruir su relación con Violet, pero el daño ya estaba hecho. Violet tenía la edad suficiente para comprender lo sucedido y no podía perdonarle que no la protegiera. Durante sus visitas supervisadas, se mostraba educada pero distante. Ella respondía a sus preguntas y jugaba con él, pero no había calidez, ninguna conexión real. Papá ayudó a la abuela Patricia a hacerme daño, le dijo a su terapeuta. Él sabía que lo iba a hacer y no la detuvo. Ya no me siento segura con él. La terapeuta confirmó que Violet había desarrollado problemas de confianza y ansiedad en las reuniones familiares. Tenía pesadillas en las que la llamaban basura y la pateaban. Empezó a acumular comida en su habitación, preocupada por si le negaban comidas como le habían negado los regalos de Navidad. Ver a un hijo superar un trauma es una de las experiencias más difíciles que cualquier padre puede vivir. Pero Violet fue resiliente y, con terapia y apoyo, comenzó a sanar. Aprendió que era valiosa, que merecía amor y bondad, y que lo que Patricia y Jessica habían hecho estaba mal. Toda la experiencia cambió mi perspectiva sobre la familia y la lealtad. Había pasado años intentando mantener la paz, justificando el comportamiento de Patricia y contribuyendo a que las cosas mejoraran. Había priorizado la armonía familiar por encima del bienestar de mi hija, y casi pagué el precio más alto por ese error. Pero también aprendí que a veces lo correcto es lo más difícil. Manchar a Patricia y Jessica significaba destruir mi matrimonio, fracturar la familia y exponer nuestro dolor íntimo al mundo. Significó que Violet tuvo que testificar sobre lo sucedido, reviviendo el trauma para fines legales. Significó lidiar con la atención de los medios y el escrutinio público. Pero también significó que Violet comprendió que valía la pena luchar por ella. Significó que otros niños que vieron la historia comprendieron que no tenían por qué aceptar el abuso de sus familiares. Significó que Patricia y Jessica no podían lastimar a otros niños como habían lastimado a Violet. La historia finalmente desapareció de las noticias, pero su impacto fue duradero. Violet y yo nos mudamos a una nueva ciudad donde pudimos empezar de cero. Ella empezó en una nueva escuela donde nadie sabía del video viral ni del juicio. Hizo amigos, se unió a actividades y poco a poco volvió a confiar en los adultos. Guardé copias de todo, las grabaciones, los documentos judiciales, las noticias, por si Violet alguna vez quería entender lo que había pasado cuando fuera mayor. Pero sobre todo, intenté centrarme en construir una nueva vida para nosotros, una donde ella fuera valorada, querida y protegida. Patricia y Jessica intentaron contactarme varias veces después de salir de la cárcel, alegando que querían disculparse y enmendar el daño. Pero algunas cosas no se pueden perdonar, y algunas relaciones no se pueden reparar. El daño que le hicieron a Violet fue permanente, y no iba a darles otra oportunidad de lastimarla. Violet ya tiene 10 años y está mucho mejor. Es segura de sí misma, inteligente y amable. Tiene amigos que la quieren y adultos en su vida que la valoran. Sigue viendo a su terapeuta de vez en cuando, pero en general ha superado lo sucedido. A veces me pregunta sobre aquella Navidad, y le digo la verdad, que hay gente que simplemente es mala, que no fue su culpa y que estoy orgullosa de ella por ser fuerte. También le digo que plantarle cara a los acosadores, incluso a familiares, siempre es lo correcto, incluso cuando es difícil. Lo último que supe de Patricia era que trabajaba en una gasolinera y vivía en un monoambiente. Jessica trabajaba remotamente para una pequeña empresa que, al parecer, no realizaba una verificación de antecedentes exhaustiva. Ambas mujeres aún lidiaban con las consecuencias de sus actos, y quienes recuerdan el video viral aún las reconocían ocasionalmente. Mark se volvió a casar el año pasado con una mujer que no quiere saber nada de Violet. Le envía tarjetas de cumpleaños y regalos de Navidad, pero ahora es prácticamente un desconocido para su hija. Violet es educada al respecto, pero le ha dejado claro que ya no lo considera su verdadero padre. Toda esta experiencia me enseñó que a veces la familia en la que naces no es tu verdadera familia. La verdadera familia es la gente que te quiere, te apoya y te protege cuando más lo necesitas. La verdadera familia no te insulta ni te patea cuando estás deprimido. La verdadera familia no te humilla solo por diversión. Violet y yo encontramos nuestra verdadera familia entre amigos, vecinos y parientes elegidos que nos mostraron bondad cuando más la necesitábamos. Aprendimos que el amor no se trata de parentesco ni de mantener la paz a cualquier precio. El amor se trata de defender lo correcto, incluso cuando es difícil. ¿Y Patricia y Jessica? Aprendieron que las acciones tienen consecuencias, que los niños no son blancos aceptables para el abuso y que Internet nunca olvida. Querían enseñarle a Violet su lugar en la familia, pero en cambio, aprendieron su lugar en el mundo. En el fondo, donde pertenecen los acosadores y los maltratadores infantiles. La basura efectivamente salió sola, pero no de la forma que Patricia esperaba.